Hoy puede ser un gran día para dos preguntas. ¿Qué le debe Francisco Domenech a la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González? ¿O qué sabe Francisco Domenech, secretario de la gobernación de Jennifer González? Renunció introspectivamente, con una carta primero, con otra carta a la gobernadora Sebastián Negrón Reichard, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico de la administración de Jennifer González Colón, confirmado por Tomás Rivera Chats y refrendado siempre por Carlos Johnny Méndez. El que la gobernadora de Puerto Rico, aún perpleja por la renuncia que se concretara sin que ella lo discutiera con él, ni él lo discutiera con ella. Dicho por la gobernadora, mientras estaba atendiendo a la prensa en una actividad pública, con dos cartas, una a sus empleados y otra a la gobernadora, y cuando le escribe a la gobernadora habla de problemas de confianza. Yo creo que lo que ha pasado hoy lo podemos definir como el desastre, cómo está culminando el primer año, o por lo menos los primeros 5 meses del año 2026, el segundo de la administración de Jennifer González Colón. Vamos a lo que sabemos, pero primero vamos a relatar cómo fue que nos enteramos, cómo fue que recibimos incluso una primera carta y más tarde otros colegas comenzaron a publicar una segunda carta, que es la que le entrega Sebastián Negrón Reichard a la gobernadora de Puerto Rico. Yo creo que lo primero que tenemos que decir es que yo dije la semana pasada que Sebastián Negrón era esa persona que aparentaba ser el jefe de agencia estrella de la gobernadora Jennifer González. Por una razón fundamental. Y es que cuando la gobernadora nombró a Sebastián Negrón, dijo que era uno de esos jóvenes allegados obviamente a su ideología política, a sus posiciones como gobernadora del país, que establecía el interés que tenían jóvenes con gran preparación de quedarse en Puerto Rico a apoyar el esfuerzo de gobierno de Jennifer González. Y en más de una ocasión, la gobernadora trajo la mirada entusiasta de compartir con Sebastián Negrón ese esfuerzo que ella quería colocar como el que es más importante para definir su gobierno, que es el que le va a traer desarrollo económico a Puerto Rico. Además, en más de una ocasión planteaba, como periodista que trae información y análisis, que Sebastián Negrón aparentaba ser esa persona que tenía control sobre el proyecto de desarrollo económico cuando tenía casi siempre, por lo menos cada 2-3 semanas, una presentación o un anuncio junto a la gobernadora de alguna expansión de lo que tiene que ver con el movimiento de farmacéuticas en Puerto Rico, la manufactura de dispositivos médicos, etcétera, etcétera. Y eso lo colocaba como ese jefe de agencia ágil. Yo lo dije incluso por la manera en que se comportaba Sebastián Negrón cuando sabemos que la gobernadora tuvo serios problemas, por ejemplo, con una persona que es un gran PNP y tenía mucha experiencia, que colocaron en Pritco, y el que resultó ser Justiniano, uno de los primeros en irse porque se dio cuenta que no podía actuar con libertad siendo jefe de Pritco. Y Ortiz Justiniano, en aquel momento, nosotros llegamos a hablar con él y eso fue lo que exactamente planteó. A mí me llama la atención que lo que dice en este momento Sebastián Negrón es precisamente que después que la pasada semana tuviera la experiencia de tener
una diferencia directa con Francisco Domenech alrededor de la renuncia de Norberto Almodóvar como secretario del DIDEC. Lo que ocurra hoy en esta carta que le entrega el renunciante Sebastián Negrón Reichard a la gobernadora es precisamente que hable de lo que él vino a hacer en una agencia que en este momento aparenta tener problemas de institucionalidad. Y voy a leer brevemente porque me parece que ha sido lo más claro que ha dejado Sebastián Negrón en relación a esta carta. Y es cuando dice que la decisión que toma responde a la importancia de proteger la institucionalidad del departamento. Toda institución merece que se respete su institucionalidad y las facultades que la ley le confiere, sin excepción. Cuando Sebastián Negrón habla sobre esto, definitivamente, dice a sus empleados que lo que tuvo fue una intervención que no respetaba su posición como secretario, la institucionalidad que él le quiere conferir y que le confiere incluso la ley a la agencia pública que dirigía. Eso para quedarnos con lo que le dijo a los empleados, lo que le dijo a la gobernadora, que es realmente lo más revelador. A partir del mediodía de hoy cesaré mis funciones como secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. El cargo exige confianza mutua y respeto a las facultades que la ley le confiere al secretario. Esa confianza ya no existe, lo que hace imposible continuar en el puesto con la integridad que se requiere y la lealtad que Puerto Rico merece. Yo creo que cuando Sebastián Negrón le dice a la gobernadora, ni usted confía en mí, ni yo confío en usted, deja claramente establecido lo que le dice a sus empleados sin ser tan directo como le fue a la gobernadora. El conflicto de Sebastián Negrón Reichard surge precisamente por la manera en que asumió dos asuntos en el departamento y que tienen que ver con una persona, Norberto Almodóvar, el que era secretario de OCPE, y en este momento la reforma de permisos. Porque hay algo que yo creo que Sebastián Negrón hizo mal. No podía votar como aparentemente votó a Norberto Almodóvar sin decirle al país que supuestamente Norberto Almodóvar estaba bajo la lupa del Departamento de Justicia o que él lo iba a referir a Justicia y a la Oficina de Ética por lo que había hecho con relación a un contrato que tiene que ver con una corporación y una agencia de publicidad conocida como Digimedia, que ha sido señalada sobre todo por el periodismo de investigación, cuando se establece que no solamente tiene una controversia con el contrato que se supone le dieran en el Departamento de Hacienda, sino que dice Sebastián Negrón Reichard que él lo investigó y a una subalterna porque supuestamente estaban presionando para que se le concediera un contrato de OCPE con relación a la campaña de educación sobre el código de construcción a esa agencia de publicidad. Y aquí es que entra lo que puede ser nuevo en esta renuncia introspectiva, nadie se le esperaba, por lo menos nadie de los que estamos afuera. Hay fuentes que me dicen que era previsible porque uno de los problemas que tuvo Sebastián Negrón Reichard la semana pasada fue hacer una conferencia de prensa para decir que él había despedido a Norberto Almodóvar por lo que lo despidió, pero un día antes, el domingo,
Francisco Domenech habría dicho en la Fortaleza o en el Palacio Rojo, donde se hacen las conferencias de prensa de los famosos en récord, que supuestamente Norberto Almodóvar había renunciado por razones personales. Aquí hay algo que me parece importante, que es posible que tenga claro ahora que hablo con otras fuentes de información que me dicen por qué Norberto Almodóvar puede ser esa persona que estén protegiendo. Sé que es versión de algunos analistas que han salido recientemente. Yo lo voy a colocar como una posibilidad. Me parece que todavía nos falta información para saber a ciencia cierta si en efecto lo que estaba tratando de hacer Francisco Domenech era protegiendo a alguien que puede ser su protegido, porque es esa persona que llegó al gobierno de Jennifer González habiendo tenido un puesto de carrera en la oficina de gerencia de permisos, pero cuando Jennifer González lo designó, había ya designado a su esposa, una ayudante especial o secretaria auxiliar de asesoramiento del Departamento de Justicia. Y esta imagen de Ketsi García Rosario con sus hijos y con su esposo Norberto Almodóvar, el día de que lo nombraron a él, nos puede dar mucho de eso que puede ser en efecto la posibilidad de que Francisco Domenech haya querido proteger a su protegido Norberto Almodóvar. Y estos son los tres hijos. La esposa de Norberto Almodóvar es esta, la secretaria auxiliar de asesoramiento del Departamento de Justicia. Cuando eso sigue ocurriendo en la controversia de Sebastián Negrón y Norberto Almodóvar, yo entiendo que cometió el error de querer tratar de decir por qué estaba votando a Almodóvar y traer una información que casi seguro, por lo menos dos fuentes de información me lo confirman, es problemático para Francisco Domenech, porque Francisco Domenech quisiera de alguna manera proteger todo lo que ocurre con relación a los contratos y lo que él hace para que los jefes de agencia le den los contratos a quien quiera la Fortaleza y a quien quiera él. Ese es el elemento más importante que puede tener Tomás Rivera Chats para acusar a Francisco Domenech de que en efecto es el poder detrás del trono cuando hablamos de la Fortaleza. El problema es que sigue siendo difícil para Tomás Rivera Chats ganar adeptos, porque lo que está haciendo versus lo que hace Francisco Domenech es exactamente lo mismo. Cada uno asegurarse los millones para los donantes, para el partido y para los bolsillos de aquellos que ellos quieren que tengan mucho más. Así es que lo que nosotros estamos viendo hoy con relación a Sebastián Negrón Reichard es exactamente el resultado de lo que está siendo problemático para los bandos del Partido Nuevo Progresista aprobar la reforma de permiso. Insistir en que hay un bando de Tomás Rivera Chats que quiere a una gente, hay un bando de Jennifer González y de Francisco Domenech que quieren a otro. Y en el mismo medio queda el país con asuntos como lo que vemos hoy. Un Francisco Domenech que tuvo la posibilidad de tratar de desmentir a un jefe de agencia que hasta ahora la propia gobernadora lo llamaba estrella de su administración, y sale y a saber quién viene. Hay uno de ustedes que colocó en las redes que entendían que quien posiblemente iba a ser el que sienten en la silla de secretario del Departamento de Desarrollo Económico es al wedding planner Roberto Lefranc Fortuño. Yo no sé. No me extrañaría porque yo creo que Jennifer González tiene serios problemas
para tener a una persona con capacidad, con criterio propio en las sillas de los jefes de agencia. Y en este momento, si habían 8,000 resúmenes, cosa que siempre se ha creído que es una farsa del discurso de Jennifer González y de Francisco Domenech, incluida Chacha Gómez, que era la que supuestamente limpiaba ese banco de talento, sabemos que se quebró desde el día 1. Si mal no recuerdo, en este caso, Héctor Negrón, me da con decirle como al abuelo, Sebastián Negrón Reichard es quizás el número 6 de los jefes de agencia que salen o que han tenido escándalo. Y este es el escándalo de la semana. Al inicio de la semana, porque ayer era día feriado. Con relación a lo que sigue siendo importante, me parece que esas primeras preguntas con las que empecé este programa son fundamentales en este momento. Jennifer González Colón tiene que decidir si va a seguir dirigiendo a Puerto Rico de la manera que lo ha dirigido, con una persona que no está al lado, sino detrás del trono. Y es Francisco Domenech. Como si es real que es la persona que ha estado apoyando a la esposa de Norberto Almodóvar, hay un elemento adicional ahora para establecer que quien crea toda esta crisis con la persona posiblemente mejor vista del gabinete de Jennifer González es Francisco Domenech. ¿Y por qué yo llamo, cuando hago la referencia a la reforma de permisos, la reforma de permisos de Francisco Domenech? Porque no me cabe la menor duda que quien delineó la reforma de permisos con los jefes de agencia que se prestaron para ello, aun cuando ahora están reculando, incluso Sebastián Negrón Reichard, que cuando hablamos de reforma de permisos, quien se sentó con los contratistas, con la Asociación de Constructores de Hogares, con los Rojo Montilla, con los Federico Estuve y con tantos otros, fue precisamente Francisco Domenech, porque de ahí vive la cartera de Politank. De aquellos que quieren hacer de los permisos lo que les dé la gana, de aquellos que quieren producir en cualquier parte de Puerto Rico lo que no puedan producir con cemento, porque entienden que dándole el dinero al partido, a los políticos, y apoyando a algunos políticos del Partido Nuevo Progresista, si no todos, y del Partido Popular, van a conseguir una reforma de permisos que tenga incluso el favor de gente que ni se ha pronunciado con relación a esto. Porque eso les da la posibilidad a los políticos de llegar cada 4 años, al partido de llegar para destruir lo que es precisamente un entramado jurídico y un entramado legal desde los reglamentos que propendan en la protección de los recursos naturales y las protecciones de los bienes de dominio público. Así es que yo creo, gente, que hacía falta intervenir para hablar brevemente sobre esta renuncia, que vuelvo y repito, Jennifer González Colón tendría que pensar muy bien si le conviene. Yo no sé por qué no acaba de decir por qué le parece imposible sacar a una persona que evidentemente le está haciendo daño a su administración, a su gobernación. Pero va entonces a tener que rezar mucho allí con las monjitas de al lado de la fortaleza, hincarse, para ver si Francisco Domenech sale antes, aunque ella no lo vote. Porque yo creo que a 1 año y medio de esta gobernación es evidente el daño que le está causando, incluso con aquellos escasos que producían buenas noticias en su gobierno todos los días. Así que hablaremos de esto mañana, seguiremos informando, pero esto, gente, definitivamente no pinta rosa. Miriam dice, motín a bordo. Mira, Miriam, cuando tú ves
que Francisco Domenech no está por ningún lado, no sale. Que la gobernadora se va a reunir hoy con Tomás Rivera Schatz, si no es que la cancela. Y que quien único sale a decir algo y a lamentar la pérdida de la renuncia de Sebastián Negrón es Tomás Rivera Schatz. A mí me parece que esto está escrito y la escritura está en la pared. Que la gobernadora va a tener que seguir hilando bien finito porque no es que se le está yendo de las manos, es que se le fue de las manos el gobierno de Puerto Rico. Y ese nivel de insistencia de Francisco Domenech se debe a que o la gobernadora le debe algo, o sencillamente Francisco Domenech sabe algo con lo cual amenaza a la gobernadora que lo va a revelar, que lo va a decir, que va a salir lo que ella le debe si lo saca del gobierno de Puerto Rico. Así es que nosotros nos fuimos. Gracias por estar y mañana será otro día. Espero que no me haga salir otra vez una renuncia porque la verdad que esto no pinta rosa. Nos vemos mañana. Que la pasen súper bien y voy a tener que dejarlo ahí porque la pared, déjenme ver si la puedo poner acá. La pared está media potrona, pero yo me imagino que está potrona porque lo que hemos sacado hoy es bien complicado, gente. De lo que estamos hablando es de algo que amenaza, de verdad, la estabilidad de este gobierno desde hace rato. Y no parecería que a la gobernadora le importe. Nos fuimos, nos vemos mañana. Que la pasen bien y no se olviden, díganle al mundo, conéctate a Bonita. Nos vemos mañana.